Chávez, Chávez no se acabará, porque Chávez ya no soy yo. Chávez está en las calles y se hizo pueblo. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo Chávez. Buenas noches, bienvenidos a la ancha alameda de Duro de Mar. Hoy le dedicaremos gran parte del programa al hecho que ocurrió hoy en la capital de Venezuela, Caracas, a las 4:25, cuando falleció Hugo Chávez Fría, el hombre que cambió el rumbo de su país y además marcó el rumbo de la región. Una persona muy importante, hay una conmoción importante, obviamente, en Venezuela, donde se espera un funeral multitudinario, con la asistencia de los más importantes líderes de la región y también del resto del mundo, y también en el resto de América Latina. Vamos a dedicarle gran parte del programa entonces a la muerte de Hugo Chávez. Nos acompañarán para analizar, para recordar, José Nathanson, que es politólogo y periodista, y Nicolás Terechuk, también conocido como @escriba en las redes sociales, que es politólogo y periodista, dos jóvenes talentosos que nos van a ayudar, además de el segundo mejor panel del mundo que tenemos aquí, a propósito de esta noticia, que es un poco una noticia esperada, ¿no? Recordemos que los episodios de salud de Hugo Chávez comenzaron en mayo del año 2011, con idas y vueltas que terminaron derivando en una internación muy larga en Cuba, tratándose de un cáncer, y finalmente el desenlace en el día de hoy. Me gustaría escucharlos, estamos en duples permanentemente, dicho sea paso, con la cadena Telesur para ver lo que está sucediendo en estos momentos. Ahí vemos a Diosdado Cabello, casualmente el hombre que va a tener que asumir la presidencia de Venezuela y llamar a elecciones en los próximos 30 días. En minutos, José Nathanson, Nicolás Terechuk, vamos a estar recordando la relación de Chávez con Fidel, el intento de golpe que sufrió Chávez, que fue revertido en el año 2002, pero ahora el primer tape tiene que ver con Chávez y la gente, Chávez y su carisma, Chávez el líder político. Vamos. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Fría. Cuando de verdad este cuerpo se acabe, Chávez no se acabará, porque Chávez ya no soy yo. Chávez está en las calles y se hizo pueblo. Hay una pregunta que tengo que hacerte por razones obvias, ¿no? Maño Luco, no me ha preguntado nada de eso, estoy extrañado. ¿Qué te dicen del nuevo Luco? Oye, que estoy buen mozo, dicen algunas. María, por ejemplo, mi hija que está allá, y que estoy buen mozo. Es más fresco, mira, la brisa pega mejor. No hay que estarse peinando. Yo tengo churrucado, tú sabes. ¿Qué tenía? La imagen en la Argentina de Venezuela una sociedad dividida, los que están con Chávez y los que están contra Chávez. Lo que nosotros estamos planteando con el proyecto bolivariano es la reintegración del país, es la reunificación del país, y no podrá haber una sociedad unida si no hay o si no vive esa sociedad en el ámbito de la justicia. No podemos dividir a un país entre los que pueden comer y los que no pueden comer, entre los que tienen viviendas muy lujosas y los que viven en el suelo o duermen en ranchos, en pedazos de lata. Hemos logrado salvar la patria en los últimos 10 años, digámoslo así. Y hemos echado las bases del futuro. Venezuela era un país hambriento,
ya no hay hambre en Venezuela. ¿Cómo era Venezuela antes de que Chávez llegara a la presidencia? Malísimo, malísimo. Para uno ir a un médico tenía que pagar. ¿Oíste? ¿Y la educación? Tenía que pagarla también. Ahora todo eso es gratis. Hemos creado 22 nuevas universidades en los últimos 10 años en Venezuela. ¿Ustedes creen que un gobierno de la burguesía apoyaría a las universidades públicas? ¿Se dan cuenta por qué estamos hablando de la vida de la patria, lo que está en juego? Chávez es amor. Te canto esta canción que le compuse con todo mi corazón. Marines de pura cepa, hombre humilde y de noble corazón, llegaste a la presidencia con el deseo de lo mejor para tu pueblo. En apenas 10 años hemos bajado la pobreza en más de la mitad, pero en los próximos 6 años debemos llevar la miseria a 0 en la patria de Bolívar. Lo mismo pasa con el desempleo, que era de casi 20%, lo hemos bajado a 7%. Quiero saber quién le cae más simpático, Bush o Chávez. Hugo es mi amigo. Uno es su amigo y el otro Es el presidente de Estados Unidos. Estábamos en Mar del Plata. El plan era enterrar el Alca. Pero éramos un grupito como mosqueteros, como 3 mosqueteros contra un batallón. El batallón aquel que venía lo dirigía George Bush. Teníamos que parar el Alca y enterrarlo en Mar del Plata. Y hay un momento en que Néstor me dice, Hugo, ven acá, vamos a derrotar a esta gente por cansancio. Y me dice, cuando yo necesite que tú hables y hables y hables hasta cansarlo, te doy la palabra, sin que tú la pidas. Le dije, trato hecho. Me la dio como 3 veces. ¿Tienen la palabra al presidente de Venezuela? Yo, ajá. Y yo habla y habla, media hora, 1 hora. Como yo hablaba, Bush se paraba, no le gustaba oírme a mí. Y lo fuimos cansando y los derrotamos. Era un buen conspirador, era un gran patriota. Hace como un mes fue que hablamos. Y entonces yo le dije, me preguntó Cristina, ¿qué estás haciendo? Le dije, estoy pintando un cuadro. Ah, ¿tú pintas? Sí, yo pinto. Bueno, no pinto, yo pinto, soy un aficionado, no soy un pintor, pero me gusta pintar. Entonces me dijo, ¿por qué no me pintas un cuadro? Le dije, bueno, te lo pinto, pues. Y me puse esa misma noche. Lo terminé ayer, así que está fresco todavía. Ustedes perdonan lo malo, pero le puse mi alma. Es el mejor cuadro que he pintado en mi vida, te lo juro. Me puse a buscar fotos y fotos y fotos. Sí, no lo cree. Mira que no lo cree la gente que yo pinté ese cuadro. Más nadie metió la mano ahí. Me tuve que poner a estudiar teoría de colores, a recordar cosas. Sí, mi reina, te lo pinté a ti. Gracias por la visita, hermano. Tanto fortaleza. En esta batalla. Es una batalla que estamos venciendo. Y aquí está el jefe del plan. Yo le puse plan Fidel. Claro. Plan Fidel. Le metió la mano. Claro. Cosa que inventó él. Y ahora en Venezuela dicen que Fidel es un santo, lo van a santificar porque salvó a Chávez. Y lo van a mandar para el Vaticano como si nada, para ver si lo santifican dentro de 100 años. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que tenías cáncer? Fue Fidel el que me dijo, fíjate, me dice, Chávez, células malignas. Yo me quedé mirándolo así,
no sé qué sentimiento, como un cúmulo cruzado de sentimientos. Bueno, pero de inmediato comencé a asumir. Lloré. Lloré por mis hijos. Lloré. Al final, al rato estaba solo todavía. Bueno, como mirándome y riendo. Bueno, Chávez, ahora un cáncer, pues. ¿Y qué es eso para mí? ¿Qué es eso para nosotros? Un cáncer también. Lo que me faltaba, pues. Dios te bendiga. Gracias, maestro. Viviremos y venceremos. A cuidarse, a hacerle caso a los doctores, que lo queremos por muchísimo tiempo. Así será, te lo prometo. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo Chávez. Bueno, como veo el informe es muy bueno, quiero felicitar a la producción que trabajaron contrarreloj realmente y en 2 horas y media, 3 horas hicieron este material y el resto de los tapes. Nos acompañan José Nathanson y Nicolás Sterechuk. Primero, muchas gracias por venir. La primera pregunta que quiero hacerles, arrancamos con vos, José, que te tengo más cerca, es ¿cuál va a ser el lugar donde va a quedar en la historia Hugo Chávez? Y bueno, me parece que va a ser un lugar único, digamos, ¿no? Porque primero hay que pensar que Chávez fue el primero de los presidentes post-neoliberales en América Latina. Chávez llega al poder en el 98, o sea, 4 años antes que Lula, 5 años antes que Kirchner, 6 años antes que Evo, 7 años antes que Rafael Correa. Ocupa un lugar muy importante, pues el que empieza con algo que después sucede en el resto de la región, en un momento en el cual el resto de América Latina era neoliberal. O sea, vio algo que el resto no veía. Sí, pero no porque haya sido un clarividente, sino porque el sistema político venezolano estalló mucho antes que el sistema político argentino, boliviano, ecuatoriano, digamos. Estalló en el 89, donde hubo el Caracazo, digamos, una manifestación popular enorme, reprimida por el ejército, cientos de muertos, y eso hizo que un sector del ejército se rebelara contra el sistema. Chávez intentó el golpe de Estado, fracasó en el 92, y bueno, ahí empezó su carrera, digamos. Pero Chávez en ese sentido fue pionero, digamos, ¿no? Porque Venezuela colapsó antes que Argentina, que colapsó en el 2001, antes que el resto de los países. Entonces, parece que en eso Chávez abrió caminos, efectivamente abrió caminos. Un país importante además, ¿no? Porque tiene una reserva petrolera... Sí, importante pues la tercera economía de Sudamérica, después de Brasil y Argentina, pero además pues la principal reserva de petróleo del hemisferio occidental. O sea, del hemisferio occidental, claro, digamos, del Atlántico para acá, incluido Estados Unidos, México, etcétera, Venezuela tiene más, digamos. Por eso también la hostilidad contra Chávez y Venezuela, ¿no? Sí, por eso la hostilidad y por eso esa característica tan propia de Venezuela. Venezuela es un país que exporta prácticamente un solo producto, que es petróleo, a prácticamente un solo país, que es Estados Unidos. Eso hace que sea muy paradójico todo. Nicolás, el lugar de Chávez en la historia, ¿cuál te imaginas que va a ser? Me parece que además de eso va a quedar también estas cuestiones que veíamos de ver que la política no es solamente encontrar algunas políticas públicas técnicamente para el momento, sino también esa posibilidad que vimos en el video de conectar con la gente, la empatía y la posibilidad de estas herramientas que tenía Chávez para hablar directamente con su pueblo, en el idioma que directamente hablaba su pueblo, explicando acá, nosotros veíamos a veces algunos comunicadores o gente que se reía de los aló presidente, o que se reía de las formas y de los discursos de Chávez, pero esa era la forma en la que él encontraba para conectar con esa gente, y también va a quedar, me parece, que en esa forma de conectar los apoyos a su vez se traducían electoralmente. Chávez ganó más de unas 15 elecciones, más o menos, yo no las recuerdo todas acá, perdió una sola, ¿no? Exactamente, y de todo tipo, ejecutivas, un referéndum revocatorio, ¿no? Quiero decir, o sea, conectar en esa comunicación directa y luego en un armado político. Es pensar, cuando uno ve esas fotos, que lo ve a Chávez, lo ve a Lula, lo ve a Correa, lo ve a Mujica, es pensar como un momento histórico bastante virtuoso para la región, que no se conocía desde mediados del siglo XVIII. Hay un momento... XIX, hay un momento especial de la región. Digamos, todos esos gobiernos tienen, yo creo, 3 cosas en común. Primero,
gobernabilidad económica, o sea, son gobiernos de izquierda que al mismo tiempo evitan que la economía vuele por los aires, cosa que con otro gobierno de izquierda en el pasado efectivamente pasaba, digamos, ¿no? Caso Allende, ponele. Caso Allende, si querés Alfonsino, con gobiernos que no son totalmente conservadores, digamos. Bueno, gobernabilidad económica, estabilidad política e inclusión social, digamos, ¿no? Creo que esas tres cosas son las que cruzan a todos los gobiernos de la región y son cosas que empezó a hacer Chávez antes que el resto, digamos. Mariano. No, las veces que yo fui a Venezuela siempre me quedó la sensación que hubiera sido muy difícil que la revolución bolivariana sobreviviera a una derrota electoral de Chávez. O sea, yo sentía como que si Chávez perdía las elecciones, todo lo hecho, no sé si iba a desaparecer, pero sí que iba a tener problemas para seguir adelante. Mi sensación es que la desaparición física de Chávez le abre como un optimismo a la revolución bolivariana. No sé cuál es el diagnóstico de ustedes. Sí, eso va a depender. Es raro lo que digo, pero es lo que siento. No, eso va a depender, nadie sabe bien, pero de muchas cosas. Veníamos hablando con José también el tema de, la oposición, digamos, si va a tener una estrategia inteligente y constructiva o si va a actuar destructivamente, y de eso me parece que también va a depender lo que va a pasar. Vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar, que lo que sabemos que va a pasar. En 30 días se tiene que llamar a elecciones. Sí, la Constitución. O sea, esto quiere decir se pone fecha, digamos. Claro, en 30 días se decide cuándo son las elecciones. En 30 días se decide cuándo, y hay un plazo para llamar a las elecciones. Creo que sí. 90 días. Ah, 90 días. Esto quiere decir que en 30 días se pone fecha, 90 días, dentro de 4 meses hay un nuevo presidente en Venezuela. Sí. ¿Cuál va a ser el candidato del chavismo ya sin Chávez? No, el candidato va a ser Maduro. Nicolás Chávez Maduro. Fue muy claro en ese sentido. Muy claro. Sí, muy inteligente el ser muy claro. Porque eso evita toda una serie de especulaciones, de operaciones que pueda haber, y en esto me parece que dejó su equipo ordenado y ordenó la sucesión. Ordenó la sucesión porque había una tensión de alguna manera entre lo que es Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, los dos bloques, que es el presidente del Parlamento. Sí, hay dos bloques. ¿Quién va a asumir la presidencia ahora, no? Sí, por ser presidente de la Asamblea Legislativa. Ahí había dos bloques, digamos, uno más ligado al ejército, que era el de Cabello, ¿no? Las Fuerzas Armadas, que ocupan un lugar muy importante en el esquema de poder de Chávez, y uno más ligado a las organizaciones sociales, a los gremios, que es el de Maduro, que es el que va a ser candidato ahora. Vamos a ver de vuelta el momento en el cual Hugo Chávez relata cómo se entera de su cáncer. Mirad. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que tenías cáncer? Fue Fidel el que me dijo, fíjate, me dice, Chávez, células malignas. Yo me quedé mirándolo así. No sé qué sentimiento, como un cúmulo cruzado de sentimientos. Bueno, pero de inmediato comencé a asumir. Lloré por mis hijos. Lloré. Al final, al rato estaba solo todavía. Bueno, como mirándome y riendo. Bueno, Chávez, ahora un cáncer, pues. ¿Y qué es eso para mí? ¿Qué es eso para nosotros? Un cáncer también. Lo que me faltaba, pues. Dios te bendiga. Gracias, maestro. Viviremos y venceremos. A cuidarse, a hacerle caso a los doctores, que lo queremos por muchísimo tiempo. Así será, te lo prometo. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo Chávez. Ahí veíamos la impunidad de Diego, ¿no? Que le puede dar consejos médicos. Instrucciones de cómo tiene que hacer a Hugo Chávez. Sí. Pensaba, recién hablábamos sobre lo que va a ocurrir en Venezuela, pero también Chávez, además del liderazgo indiscutible que tenía en Venezuela, también ejercía un liderazgo regional, tanto en el Caribe como en Latinoamérica. ¿Qué va a pasar con ese liderazgo, a criterio de ustedes? A mí me parece que Chávez tenía también la inteligencia de poder empujar eso, pero también respetando el rol de cada uno, digamos. Uno puede pensar que Lula o Dilma Rousseff tenían estrategias diferentes o formas diferentes de manejarse, pero de todas maneras todos estos presidentes se sienten parte de lo mismo, se han sentido parte de lo mismo y han empujado todos
cada uno sabiendo que tienen realidades nacionales diferentes y que tienen que manejarse con estrategias diferentes, todos saben que forman parte o han formado parte de lo mismo, con lo cual me parece que bueno, cada uno irá tomando su rol. He escuchado que Dilma Rousseff, bueno, suspendió la visita que tenía acá a la Argentina, está tomando esto todos los presidentes de América Latina como algo muy importante y relevante. Entonces, la presidenta estará saliendo en una hora rumbo a Caracas, y están siendo todos los presidentes, van a dar presente en el funeral, que se me imagina un funeral multitudinario, ¿no? Pardini. Sí, recién hablábamos de que Chávez ordenó bien la sucesión, pero ¿qué pasa si después hay gente dentro del chavismo que se cree más chavista que Chávez? Digo, y que empiezan esas luchas personalistas por sectores del poder porque creen que no están representados los ideales de Chávez dentro del movimiento. Bueno, eso, a mí me parece que eso siempre puede pasar. Es un riesgo en cualquier... O sea, es el problema de institucionalizar el carisma. ¿No destruye eso mismo lo que quiso hacer Chávez? Bueno, Chávez trató de neutralizar eso, y yo creo que la conmoción por la muerte de Chávez va a ser tal que, por lo menos en una primera instancia, Maduro va a ser candidato y todos se van a alinear atrás. Ahora, ¿qué va a pasar después? Es difícil de saber. Claro. Es el problema de los liderazgos carismáticos. O sea, ¿qué haces con un liderazgo carismático una vez que el líder se muere? Es el problema de la Iglesia Católica que estamos viendo con el Papa. La Iglesia Católica, que es el liderazgo de Cristo institucionalizado, digamos. Muere Cristo. Bueno, ellos encontraron una fórmula, digamos. Ahora hay que ver si el chavismo encuentra una fórmula para construir un chavismo sin Chávez. Yo creo que va a ser difícil porque hasta ahora Chávez funcionó muy como núcleo aglutinante de todo eso, como el gran ordenador, como el que mediaba en los enormes conflictos que había entre las bases, entre los diferentes sectores, los cubanos, el ejército, la no sé qué. Bueno, hay que ver ahora si... Hay diferentes tensiones dentro de lo que se llama chavismo que los resumía la figura de Chávez, ¿no? De todas maneras, desde que Chávez había viajado a Cuba, se decía que eso ya iba a estallar por el aire, y hay los medios que para nada quieren al chavismo decían que eso ya iba a derivar en enormes desinteligencias y tensiones que no se vieron, digamos, en este periodo, llamémosle, de transición. Está claro que los medios de la derecha operaron mucho sobre la posible división entre Diosdado Cabello y Maduro, que como ustedes dicen, creo que Chávez dejó armada bastante claramente cuál va a ser su sucesión. La derecha estaba apuradísimo para que se muriera rápido, ¿no? Para que no se pudiera organizar todo esto. Sí, pero ojo que en Venezuela, los partidos opositores de Venezuela, que están muy mal en este momento, digamos, que perdieron las elecciones, lo que querían era que Chávez siguiera vivo un tiempo más para poder organizarse y ganarle la elección, porque como están las cosas hoy, Maduro le gana a Capriles, digamos. Y ahí también hay tensiones. Claro, por ahí se relatan la oposición, se relatan menos, pero ahí también hay tensiones. Me gustaría que hablemos en un segundito, vayan pensando y vayan reflexionando también los televidentes a propósito de que Chávez fue, para mí, el primer líder en la región que habló de los medios como un teatro de operaciones donde se disputa el poder. Y lo puso claramente. Dicho sea de paso, llevó adelante, hace muchos años, la iniciativa de Telesur, como para armar una CNN regional y demás. Pero vos hablabas, casualmente, Nicolás, de un atributo de Chávez que es un atributo indisimulable, que tiene que ver con la empatía que tiene con la gente. Chávez con la gente, fíjate. Nos ha dado mucho a nosotros. ¿Qué es lo que les ha dado? Nos ha dado salud, nos ha dado seguridad. Una de las críticas que le hace la oposición al chavismo es que dice que a los sectores populares les da como cuestiones clientelares, como que no les da cosas que sean perdurables. ¿Usted cree que es así? No, sí nos ha dado cosas perdurables. Por ejemplo, yo tengo un hermano que él le dieron 3 ACV y gracias al comandante lo llevaron a Cuba y él está perfectamente bien. Ya está caminando, no caminaba, no hablaba y ya está perfectamente bien. ¿Cuántos años vivís acá? Tengo 48 años viviendo aquí en San Agustín del Sur y hace 3 años la revolución me asignó un apartamento y mi familia está mucho mejor, me siento bien con la revolución que aplica mi presidente Hugo Rafael Chávez Frías, por la cual me siento orgulloso de él. Y el hermano pueblo de Venezuela está siendo maltratado por la dictadura. La inflación no le permite organizarse la vida. En la última década en Venezuela se cerraron unas 4.000 empresas. Personas que están viviendo que vivían en esta parte de aquí arriba, tenían que subir muchas escaleras, 200, 300, 400 escalones y llegar aquí. ¿Qué hizo la revolución? Como digamos, construir este metrocable, y el metrocable le ha mejorado su estilo de vida. En minutos estaremos pasando un take de habla de una relación entre Fidel Castro y Chávez. Matías.
Sí, bueno, un poco lo que decía José Nata hace un rato y viendo esto de Chávez y la gente, yo creo que también hay unas conexiones muy fuertes respecto a lo que fue el primer peronismo acá en Argentina. Digamos que el gobierno de Chávez en Venezuela, como el de Correa en Ecuador o el de Evo Morales en Bolivia, fueron experiencias donde por primera vez, al menos en la modernidad, en el siglo XX, una personalidad, un gobierno, atiende las demandas del sector más postergado históricamente de la sociedad, del continente más desigual de la historia, que es América Latina. Entonces emerge ese personalismo que decías vos, José, pero a su vez también emerge un movimiento popular que no existía hasta ese momento. Será difícil, como decía Guille hace un rato, encontrar un sucesor, va a haber luchas intestinas, como sucedió hoy todavía con el peronismo. Es muy probable que en el 2067 en Venezuela sigan hablando del post-chavismo, quién encarna el verdadero chavismo, si es la derecha, si es la izquierda. Va a suceder todo eso porque somos movimientos nuevos, somos movimientos jóvenes, pasa eso. Pero es interesante, la figura de Perón y la figura de Chávez como grandes oradores, militares, nacionalistas, muy carismáticos, con gran llegada a la gente, que cambiaron para siempre la historia de dos países muy importantes de América Latina. Sí, ahí yo lo que veo, sí, efectivamente, hay una conexión que es muy directa de Chávez con la gente. O sea, un ejemplo concreto, Caracas es un valle con una montaña, digamos. En la montaña viven los pobres, las villas están en la montaña, que ellos llaman barrios. Los barrios. Antes del chavismo, los hospitales, los centros de salud estaban solo en el valle. Una mujer que vivía en un barrio, Caracas es una ciudad muy insegura, probablemente la más insegura, una de las más inseguras de América Latina, para bajar con un chiquito con fiebre a las 4 de la mañana, medio se jugaba la vida, bajando desde arriba de la montaña. Bueno, ¿qué hizo Chávez? Armó este sistema con los médicos cubanos y puso centros de salud cada 4 manzanas. Bueno, esto es un cambio para la vida de la gente fenomenal. Esto es por ahí lo que a veces cuesta ver un poco desde cuando uno se aleja un poco y mira las cuestiones más generales. Uno va a Caracas, se da cuenta que la persona vive ahí arriba y que tiene que bajar 3 kilómetros en medio de los tiros para que lo atiendan al nene. Bueno, ahí uno empieza a entender por qué Chávez, ¿no? Está claro que más allá de las caracterizaciones que se puedan hacer el gobierno, los índices sociales durante el chavismo mejoraron absolutamente todo, lo que tiene que ver con educación. Lo mida como lo mida, mejoró todo. Lo mida como lo mida, el Gini y demás. Mengo. En cuanto a la política, al cambio en la política económica, hay quienes dicen que revolucionó casi a nivel global en el sentido que se puso a intervenir en el precio del petróleo. ¿Qué tanto es así? O sea, ¿cuánto cambió el mundo económico desde que Chávez empezó a tomar decisiones sobre el petróleo? Sí, lo que me parece que ahí es qué se hace con eso, digamos, tomar esa renta extraordinaria y derivarla, por ejemplo, a estos servicios sociales, a gente que pudiera, pero servicios sociales básicos, alfabetización básica. ¿Sí? Lugares donde no habían llegado los maestros, donde no habían llegado los médicos, cuestiones o necesidades que se parecen, como decía Matías, más a las del primer peronismo, quizá. Me parece que es más bien eso, ¿cómo? Pero eso al interior, después a nivel más Chávez global. reflotó la OPEP, cuando llegó reflotó la OPEP. O sea, la OPEP estaba medio desarmada y él se puso de acuerdo con Arabia Saudita. Chávez fue, por ejemplo, el primer presidente que visitó el Irak de Saddam Hussein después de la primera guerra de Irak. Bueno, lo fue a ver porque estaba rearmando la OPEP y logró que el precio del petróleo subiera. Ahora también el precio del petróleo subió porque China compra petróleo, digamos, y va a seguir alto por mucho tiempo. Pero Chávez sí logró rearmar el club de los países petroleros, hizo que los precios del petróleo subieran, que tuviera más renta petrolera y que pudiera distribuir esa renta, digamos. Eso fue el primer éxito de Chávez. En instantes lo vamos a tener al GPS humano, a nuestro compañero de trabajo Mario Weinfeld, analizando la muerte de Chávez. Cabito. No, me quedé conmocionado con esta muerte de Chávez y me pongo a imaginar lo que va a pasar de acá al futuro, esta incertidumbre que viene a toda la región y cómo la postura que tal vez tenga que tomar Argentina, si tiene alguna incidencia en lo que va a venir al futuro. Ahí mi impresión personal es que la figura de Cristina regionalmente, tiene su impacto y quizá tenga más impacto. Pongo el ejemplo de lo que pasó hace pocos días en Brasil. El Partido de los Trabajadores, el oficialismo de Brasil, pidiéndole al gobierno que avanzara con una ley, que ya lo viene haciendo, con una ley de medios, ¿sí? Con una ley que regulara, que desmonopolizara los medios. Quiero decir, las fuerzas políticas o los militantes políticos de América Latina están mirando cosas que pasan en la Argentina. Si Argentina toma alguna posición que es de sostenimiento de la soberanía en el juicio por la deuda en Nueva York, eso irradia de alguna manera, se mira, se ve, tiene impacto y vamos a ver cuál es el rol que adopta Cristina, pero
pero bueno, eso se va a ir bien, al caminar se va a ir bien. Reiteramos que la Presidenta de la Nación está encarando rumbo a Caracas para presenciar el funeral. A ver, fue en abril del año 2002 un intento de golpe de Estado contra Chávez, es en abril. Creo que es un caso inédito en la historia de América Latina, corríjanme ustedes, o ustedes si lo recuerdan, que un golpe de Estado es exitoso, porque asume el nuevo presidente. Asume el nuevo presidente, hay una ceremonia de asunción. Lo meten preso al presidente. Y después lo meten preso al presidente y después se produce ni más ni menos un 17 de octubre. Se produce ni más ni menos que la marcha atrás del golpe de Estado. Vamos a recordar ese momento que es un hito en la historia de América Latina y del chavismo. Cuando estuvo preso después del fallido golpe de 11 de abril del año 2002, ¿temió que lo mataran, que lo asesinaran? Realmente me iban a matar. ¿Lo iban a fusilar? Sí, la orden la dieron los golpistas desde el Palacio de Gobierno, hay testigos incluso, y luego me llevaron en helicóptero en la noche a un sitio a la orilla del mar, a una bahía. La orden que dieron fue que todo pareciera un accidente y en el mismo instante, estando en el sitio, y un grupo de mis captores dispuestos a fusilarme, otros se opusieron, se armó una discusión entre ellos allí y al fin la orden no fue cumplida, no fue neutralizada por los mismos militares, por un grupo de ellos y sobre todo porque el pueblo estaba en la calle. ¿Cuáles eran los grupos interesados en derrocar a Hugo Chávez? Podemos recoger todo eso en una expresión, como que redondee, ¿no? La oligarquía criolla aliada con poderes transnacionales. Bueno, esto ocurrió en abril del año 2002, un intento de Estado finalmente fallido, ¿no? Un caso inédito, ¿no? Porque generalmente los golpes de Estado tienen éxito. Sí, fue hasta que, bueno, lo sacaron, volvió, digamos, y fue como ese periodo, porque después vino una huelga petrolera que duró 60 días. Venezuela era un caos, los barcos no salían, etcétera, hasta que hubo un referendo revocatorio en 2004, ahí Chávez ganó y ahí, bueno... ahí tuvieron un papel muy importante en el golpe de Estado fallido, lo que vos llamás los barrios, los barrios pobres, porque lo que ocurrió mientras Chávez estaba detenido es que pareció al 17 de octubre, como relata recién Matías, bajaron de los barrios, se empezaron a movilizar de modo espontáneo las clases populares y se dieron cuenta que con esa capacidad de movilización el golpe iba a fallar. Pero también tuvo un rol muy importante en los medios de comunicación, ya que hablábamos recién de la política de medios de Chávez. Chávez sufrió y fue víctima del trabajo que hicieron las corporaciones mediáticas ligadas al mundo empresarial en Venezuela. Y hay un documental muy interesante que se llama La Revolución no será televisada, que muestra cómo accionaron los medios en la oportunidad de producirse esas revueltas, ¿no? Pero además hay una cosa que es en los intentos desestabilizadores de los últimos tiempos, al haber ya constituido una integración regional política, como que todos los países salen un poco a bancar a los gobiernos. Son los garantes. En ese momento Chávez estaba muy solo también a nivel regional, entonces no tenía esa banca que ahora puede tener un gobierno al que se lo trata de desestabilizar. Sí, pero fíjate que en Paraguay ni con todos los presidentes apoyándolo ha alcanzado. Si no tenés la gente, no tenés la gente. Y Honduras lo mismo. Interesante. Honduras lo mismo. Honduras lo mismo. Y es interesante una cosa que contabas hace un rato, José, sobre el OPEP. Los grandes líderes latinoamericanos no solo son personas que están pensando en sus propios países, están pensando a nivel regional. Y en ese sentido con esto se lleva muy bien con Lula, más que nada también, y pensando en cosas regionales. El Banco del Sur, que nunca se llevó a la práctica, un parlamento latinoamericano que tampoco se llegó a instrumentar del todo, la UNASUR, digamos que están pensando todo el tiempo en generar organismos que confronten con los verdaderos poderosos al menos en lo que tiene que ver con los países, ¿no? Sí, con respecto a los medios, de alguna manera también fue uno de los primeros que tuvo que, y los que tuvo que lidiar más fuerte con el tema de, el sistema de partidos de Venezuela se había caído, ¿sí? Se había derrumbado de alguna manera, las corporaciones, los empresarios venezolanos empiezan a jugar no a través del sistema político, sino totalmente por fuera, digamos, al boicot, y queda como casi único actor político estos medios de comunicación, cosas que nosotros por momentos a veces parece que vivimos en la Argentina cuando la oposición se vive también en el resto de la región, lo vivimos acá en la Argentina, donde los partidos políticos asumen como propio la agenda de los medios de comunicación. ¿Usted le pasa lo mismo a Brasil con el PT? Sí, es paradójico porque Chávez se hace famoso por los medios también. Chávez se hace famoso en el 92 cuando hace ese famoso discurso, cuando hace su golpe, y él sale y dice delante de todos los periodistas, dice dos cosas muy importantes. Por ahora dice
Exactamente. Por Dice, ahora. los objetivos que nos hemos propuesto no se han cumplido por ahora. Ese por ahora es... Y ahí queda, esas dos palabras quedan repiquetando, Claro. y hasta que no llega a la presidencia ese por ahora no termina, digamos. Vamos a ver el momento en que Chávez relata cómo, junto a Néstor Carlos Kirchner, en la reunión de la Cumbre de las Américas que se llevó adelante en Mar del Plata en el año 2005, abortan la intención de los Estados Unidos de llevar adelante la Alianza de Libre Comercio de toda América. Fíjate. ¿Le cae más simpático, Bush o Chávez? Hugo mi amigo, Uno es su amigo y el otro es el presidente de Estados Unidos. Estábamos en Mar del Plata. El plan era enterrar el Alca. Pero éramos un grupito como mosqueteros, como 3 mosqueteros contra un batallón. El batallón aquel que venía lo dirigía George Bush. Teníamos que parar el Alca y enterrarlo en Mar del Plata. Y hay un momento en que Néstor me dice, Hugo, ven acá, vamos a derrotar a esta gente por cansancio. Y me dice, cuando yo necesite que tú hables y hables y hables hasta cansarlo, te doy la palabra, sin que tú la pidas. Le dije, trato hecho. Me la dio como 3 veces. ¿Tienen la palabra al presidente de Venezuela? Yo, ajá. Y yo habla y habla, media hora, 1 hora. Como yo hablaba, Bush se paraba, no le gustaba oírme a mí. Y lo fuimos cansando y los derrotamos. Era un buen conspirador, era un gran patriota. Bueno, hay el relato risueño recordando cuando había fallecido Néstor Kirchner. Una estrategia casi podemos decir escolar, ¿no? Que funcionó en la alta política. Demuestra que la alta política también tiene cosas de cotidiana, ¿no? Pequeña, sí. Bush estaba también con... Acordate, siempre en América Latina también tenemos otros presidentes con otras orientaciones, y en ese momento estaba Vicente Fox, Claro. de México, como un presidente importante, pero que había sido ejecutivo de la Coca-Cola y jugaba fuertemente con Bush, y digamos, se habían armado los dos bloques y ellos de alguna manera encuentran la forma de por lo menos de vetar la posibilidad de esta asociación de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Ahí jugó un papel importante también Lula, claro, ¿no? ahí eran las 3 economías Sí. de América Latina, Argentina, Brasil, Venezuela, las 3 más grandes, frenando la idea. Además, eso fue importante lo que hicieron, porque en ese momento no quedó tan claro. Yo me acuerdo que estaba en el diario y escribí sobre eso y no quedó tan claro. Pero obligaron a Estados Unidos a cambiar su estrategia. Después de eso, Estados Unidos abandona el ALCA y empieza a firmar tratados de libre comercio con Colombia, con Perú, ¿no? con Perú, Chile. Empieza a negociar con Ecuador hasta que Correa lo barre. Pero cambia la estrategia de Estados Unidos hacia América Latina, digamos. En vez de una sola área de libre comercio, negociaciones bilaterales con otros socios. Digamos. Esa área de libre comercio obviamente no beneficiaba a los intereses de América Latina y va a beneficiar a los intereses de Estados Unidos. A la vista de lo que pasó con México, que tiene un área de libre comercio con Estados Unidos, no. Tuvimos, recién lo veíamos ahí contando la anécdota con Néstor, y creo que tuvimos la suerte de ser contemporáneos a grandes líderes latinoamericanos, como fue Néstor, como es Chávez. Y creo que esto hubiera sido muy distinto si pasaba hace 10 años, ¿no? Porque gracias a Chávez surgieron millones de potenciales, se va a seguir adelante todo esto, por más que no estemos tristes y haya incertidumbre, yo creo que va a seguir para adelante. Esperemos. Esperemos que sí. Nos debe haber pasado un poco a todos de recordar la muerte de Néstor, ¿no? Sí. De haber sentido algo similar. Ahora, yo también pensaba cómo la consigna natural instantánea fue gracias Néstor, fuerza Cristina. Ahí había un legado, además del proyecto como legado, y había una líder que es un cuadro político tremendo, que era Cristina. Entonces, de alguna manera, reposábamos un poco en la continuidad en ella. Acá podemos decir que Maduro está un poco a la altura de las circunstancias. Ese es el origen de mi pregunta anterior. O no tanto. Yo creo que Mirá, sí. yo creo que lo vamos a ver, desde el punto de vista de las cualidades personales de Maduro, me parece que sí. O sea,